El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de emitir una sentencia en la que considera injusto que un empleado indefinido cobre más indemnización por despido que un empleado temporal. Para muchos este fallo supone un terremoto en la legislación laboral española. No sé si para ti también, Domingo. Para mí puede serlo, puede serlo. Yo no estoy muy de acuerdo con la sentencia, pero una vez que está emitida, por así decirlo, yo creo que va a suponer va a abrir muchísimas puertas y puede ser un follón, por así decirlo. Yo más que un terremoto hablaría de las complicaciones que puede generar, la incertidumbre jurídica. Si te parece, contamos la historia, cómo hemos llegado hasta este punto. A ver, la sentencia, creo que se ha contado a lo largo de esta semana, es una trabajadora interina en el Ministerio de Defensa, está durante 9 años. La causa del contrato interino, que era la sustitución de una liberada sindical, en un momento dado esa liberada sindical vuelve a su puesto de trabajo y por tanto tiene que finalizar ese contrato de interinidad. Entonces, al terminar el contrato de interinidad, en teoría no hay una indemnización y esa trabajadora recurre ante el tribunal y dice que ella debería ser tratada igual que sus compañeros indefinidos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid eleva una pregunta a la justicia europea y la justicia europea le da la razón a la trabajadora y dice que debe ser indemnizada por ese contrato de interinidad. Entonces, esto es relevante, pero bueno, digamos que no hay tantos interinos. La cuestión está en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace una interpretación extensiva y no solo se pone a hablar de los interinos o del caso concreto de esta trabajadora, sino que dice que no es correcto que la legislación laboral de un país discrimine entre trabajadores temporales indefinidos en la cuestión de la indemnización por el mero hecho de que sean temporales o fijos, por así Aquí decirlo. están los detalles de esa sentencia. Eso es. Un poco, vamos a ver, lo que dice la sentencia, y me salgo un poco de lo que es el caso concreto de la trabajadora interina y entro más en lo que es la argumentación jurídica general que hace y cómo afecta eso a los temporales, a los indefinidos, sobre todo a los temporales, ¿no? Que es lo que más polémica ha causado y lo que afectaría a más trabajadores. Lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que fijos y temporales deben tener igual indemnización y que para que no sea igual esa indemnización tiene que haber razones objetivas para diferenciar en el puesto de trabajo en el que están desempeñando, por así decirlo. Y dice que si no existen esas razones objetivas y dice que el contrato sea fijo o temporal, la duración del contrato en sí mismo no es una razón objetiva para diferenciar, entonces dice que no puede haber esa discriminación. ¿Cuál es el problema? El problema está en que lo que hace la sentencia es que iguala fin de contrato con despido objetivo. Ese es el tema donde yo no estoy muy de acuerdo y donde yo creo que hay mucho que discutir en cuanto a la sentencia. Vamos a explicarlo aquí. Cuando hablamos digamos en la calle sobre cómo son los contratos temporales y los indefinidos, nosotros ¿qué decimos? Un contrato temporal, ¿qué indemnización tiene? 12 días por año. Y cuando hablamos de indefinidos, ¿qué tiene? Pues 20 días si es despido objetivo y 33 días si es improcedente. Más o menos esto es el lenguaje de la calle lo que solemos utilizar. Bien, lo que pasa es que aquí, yo estuve a punto de incluirlo, no sabía muy bien cómo reflejarlo, en realidad el temporal también está aquí. Es decir, podríamos poner una flecha del temporal a estas dos partes. O sea, ¿el temporal tiene derecho también a esto en la legislación actual? Si hay despido, sí. Si a un temporal se le despide por causas objetivas o hay un despido improcedente, la indemnización a la que tiene derecho el trabajador temporal es la misma. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos siempre de 12 días? Porque normalmente hay muy pocos casos en los que eso ocurra. Es decir, al temporal casi siempre lo que ocurre es que llega al término del contrato. Agota su contrato. Claro, se agota su contrato, se llega a la fecha de finalización y se le pagan 12 días por año. Pero claro, entonces, la sentencia cuando dice hay que tratar a los temporales y a los indefinidos de la misma forma si están ante la misma situación, eso en la legislación laboral española ya existe. De hecho, la COE prácticamente lleva desde el martes repitiéndolo cada día y tienen razón. Es decir, no hay diferencia en cuanto al trato a un temporal y a un indefinido en caso de despido. Lo que hay diferencia es la indemnización por término de contrato. Ahí sí que hay diferencia. Ya, bueno, en el caso de los interinos sería aún mayor, porque en el caso de los interinos, bueno, cuando finaliza el contrato, que es lo que decía esta trabajadora, directamente no tenía derecho a indemnización porque simplemente se había cumplido la causa del contrato, ¿no? Bueno, en el caso del temporal, que es lo que más nos interesa, son 12 días por año. Entonces, lo que viene a decir la sentencia... Bueno, lo que viene a decir la sentencia no, lo que viene a decir la interpretación que los sindicatos han hecho de la sentencia y que ahí es donde tenemos que discutir, que no es una interpretación descabellada, yo creo que hay partes de la sentencia que te puedes acoger a ella, es que la sentencia viene a decir que esa indemnización por fin de contrato debe equipararse en cierto sentido a una indemnización por despido objetivo y que entonces, en vez de esos 12 días por año dejarían de tener sentido y todos los contratos temporales que se acabasen se equipararían a un despido objetivo. Como dices, no es descabellado. No, no es descabellado. A ver, yo no estoy de acuerdo
pero no es descabellado, sobre todo leyendo la sentencia. O sea, que la sentencia insinúa esto, sí. Que da la sensación a veces de que el que ha escrito la sentencia no sabemos si conocía la legislación laboral española, también. Eso es otra cosa. Pero que entramos en un periodo de incertidumbre sobre si estos 12 días siguen vigentes, sobre si la finalización del contrato tiene que ser equiparable con despido objetivo, sobre si los temporales y los indefinidos en España están tratados igual. Yo creo que sí que lo están tratados igual porque sí que existe despido para los temporales. Otra cosa es que en la práctica, la mayoría de las veces, sea una cuestión de fin, o sea, los temporales se acaben por fin de contrato, porque se llega a la fecha fijada. Pero ahí es donde entra la discusión y sobre todo la incertidumbre. O sea que ahora mismo vivimos en un momento de incertidumbre en la legislación laboral española. Sí, y eso es lo peor, casi lo peor que nos puede pasar. Yo, fíjate, más que los 12, los 20, los 33, yo creo que lo peor que le puede pasar al mercado laboral español es que esta parálisis, esta incertidumbre, no saber muy bien qué va a ocurrir, judicialización, que empecemos a tener muchísimos casos de trabajadores que empiezan a ir a los tribunales, empresas que no saben si van a tener que pagar 12, 20, eso es lo peor que nos puede ocurrir. Entonces, ¿cuál es la solución, por así decirlo? Pues igual, desde el lunes llevamos todos hablando, vamos a ir al contrato único, que hablábamos hace unos días, ¿no?, del contrato único. En el acuerdo entre PSOE, Ciudadanos y PP y Ciudadanos había algo parecido al contrato único. Había una indemnización, lo que había era un contrato temporal que tenía una indemnización creciente de 12, 16, 20 días, con lo cual acababa equiparándose. Pero no era contrato único, es decir, yo creo que en el fondo de la sentencia seguiríamos teniendo el mismo problema. Si nos dicen que hay que igualar esa sentencia por fin de contrato... ¿Nos iríamos a los 20? Claro, nos iríamos a los 20 desde el día 1. Lo que planteaba el acuerdo PSOE Ciudadanos y PP Ciudadanos era un contrato temporal con indemnización creciente. Eso no cambiaría del todo. Pero bueno, podríamos pensar que el legislador, una vez que haya legislador, que no sabemos si lo va a haber en los próximos meses, una vez que haya legislador, se podría llegar a plantear establecer un contrato único con estas condiciones, 12, 16 y 20 días. Eso podría ser. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tendría esto y que yo creo que habría que resolver? Y ya que nos metemos en harina, por así decirlo, para resolver los problemas que ha causado la sentencia, dos cuestiones que habría que resolver. Solo dos, no está mal, bueno, o sea, dos problemas. Sí, sí, es cierto. Probablemente habría más, pero bueno, estos son los más importantes. El primero, el coste de los temporales. Es decir, si tú estableces esto, lo que estás haciendo es subir el coste de los actuales trabajadores temporales. España es un país que ya tiene unos problemas bastante importantes de costes laborales. La gente dice, no, pues los salarios son bajos. Ya, los salarios son bajos, pero los costes que soportan las empresas no son tanto. Y España es un país que tiene una estructura productiva con mucho peso de la contratación temporal, porque además muchos de nuestros sectores tiene lógica que tengan ese peso. Entonces, si tú subes los costes temporales, pues bueno, digamos que no es lo que mejor le vende los costes temporales, los costes de los trabajadores temporales, aquí hemos resumido, bueno, costes de los trabajadores temporales, no sería lo mejor que le podría pasar a muchas de las empresas españolas desde el punto de vista de la competitividad. Habría que intentar, a mí no me parece mal, ya lo decía el otro día, el tema del contrato único, pero a lo mejor habría que intentar ajustar por otros lados para intentar no dañar desde el punto de vista de los costes y de la competitividad a nuestras empresas. Y la segunda parte, en las causas de despido objetivo. Como veíamos antes, incluso aunque vayamos a un contrato único que acabe teniendo dos escalas, ¿no?, 12, 16, 20 días para el caso de despido objetivo y otra escala que acabe en 33 para despido improcedente, a ver, uno de los problemas que tiene España es que siempre que un empresario decide realizar cualquier tipo de ajuste en su plantilla, sabe que tiene como la amenaza flotando por encima de que le puedan decir que eso es despido improcedente. La reforma laboral de 2012, también la que hizo el PSOE anteriormente, trataron de definir con más claridad las causas de despido objetivo. Fundamental. Claro, para que el empresario dijera, si te estoy despidiendo ahora y te voy a pagar a 20 días por año con un límite de 12 meses, sé que ese es el máximo que te voy a tener que pagar y que luego los tribunales no van a poder cambiar esa decisión, por así decirlo, porque me estoy ajustando a la ley. Pues bien, incluso aunque la reforma laboral de 2012 y la anterior trataron de aclarar esto, no lo acabaron de conseguir. Entonces yo creo que es fundamental que aclaremos esto. Y que lo aclaremos, que haya mucha menos judicialización, que si el despido es objetivo son 20 días, que si es improcedente son 33, que las causas estén tasadas de una forma mucho más clara y que tanto empresarios como trabajadores sepan a lo que se están ateniendo. Entonces, si consiguiéramos todo eso,
un contrato único con indemnización creciente, que ya decía el otro día que a lo mejor no es mi situación, mi ideal, pero que tiene algunas cosas positivas. Si consiguiéramos que no acabaran pagando las empresas que tienen mucho peso de trabajo temporal, y si consiguiéramos definir de todo cuáles son las cosas de despido objetivo e improcedente, y que trabajadores y empresarios lo supieran y no aumentar, no disparar la judicialización, podríamos llegar a un mercado laboral relativamente razonable. Muy bien, pues muchas gracias, Domingo. Gracias. Yo creo que los deberes que nos ha puesto hoy Domingo, que les ha puesto a los señores políticos, no son tan difíciles, ¿no?